Alejandro Gómez Ovares. Así es, don Henry. Bueno, yo vengo con esta historia. Es este tico que fue a presentarse a Japón después de haber ganado un premio. Yo creo que, bueno, ustedes lo van a tener ahorita y él les va a poder contar un poquito más. Ahí está en pantalla. Está, bueno. ¿Cómo está, don Alejandro? Buenos días, Alejandro. Hola. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días. Aplausos. Buenos días, ¿cómo están? Aplauso, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es lo del premio? Cuéntenos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Es todo un gusto. Obviamente, toda la gestión de Fabián, agradecerle. Bueno, concursé para un concurso llamado Golden Classical Music Awards, que es un concurso internacional, más que todo enfocado en la parte del área de música clásica, de música académica. Hay varias categorías de música de cámara, categorías solistas. En mi caso concursé para la categoría profesional de guitarra clásica, y bueno, ahí tuve la suerte de obtener el primer premio, y parte del premio era pues tocar en el teatro principal de la Ópera de Tokio en Japón. Eso está ahí en uno de los barrios más importantes, donde inclusive está en la embajada de Costa Rica, Japón. De hecho está en ese barrio, en Shinjuku. Entonces ahí en la ciudad de la ópera pude pues estrenar y tocar allá. ¿Cómo encontró usted la historia, Fabiana? Don Henry, ¿Fue por la embajada? Sí, en redes sociales vio el trabajo. En Facebook vi justamente, en realidad vi que Costa Rica estaba cumpliendo 90 aniversario de relaciones diplomáticas entre Japón y Costa Rica, y vi que se presentó también en un concierto de conmemoración, digamos, de esa relación diplomática. Entonces, pero bueno, Alejandro, pero usted está acostumbrado a estas cosas, porque ayer, cuando nos confirmaron la entrevista, veía parte de su historia, incluso con un evento que hubo de Olimpiada de Guitarras, que usted también representó al país, ganó. Es verdad, o sea, usted tiene experiencia en lograr cosas en el mundo. Bueno, he tenido la suerte, humildemente, de poder competir en distintas competencias, y disculpando la redundancia, y he tenido éxito. Obviamente ha llevado muchísimo trabajo. Siempre lo que se ve al final es el resultado, ¿verdad? De la parte bonita, ¿verdad? La presentación, las felicitaciones, sí, ¿verdad? Y todo lo que es el proceso final, pero eso conlleva muchísimo trabajo de gestión, no solo a nivel musical y guitarrístico, sino inclusive de cómo llegar al país que uno va y cómo conseguir la estadía y todo ese tipo de cuestiones más que no son tan... pues que no sale por lo general como en la parte o que no ve la gente, ¿verdad? Pero sí, bueno, he tenido la fortuna de poder ir de distintos países y ha sido toda una experiencia. Siempre un orgullo representar al país. Qué bueno. Alejandro, me llama mucho la atención esta oportunidad que tuvo usted de compartir escenario también con una flautista japonesa, pero el detalle está en que ustedes no es que pasaron ensayando semanas de semanas, sino que fue en poco tiempo que tuvieron que hacer ese ensamble. De hecho, sí, fue el mismo día del concierto. O sea, nos vimos como a la 1 de la tarde, es decir, comenzó el protocolo desde las 11 de la mañana con el recibimiento y demás, ¿verdad? En la fundación, en el teatro donde íbamos a tocar. Y luego de hacer las pruebas de sonido y demás, ya pudimos hacer el ensayo, pero eso fue más o menos como a la 1 de la tarde. Y ahí fue cuando por primera vez tocamos juntos, y el concierto era a las 6 de la tarde. Si bien es cierto... Entonces... ¿Cómo hicieron con el tema del idioma, verdad? Al final la música es el idioma, pero para ponerse de acuerdo y demás, ¿cómo fue? Este hombre se educó en Alemania. Sí, de hecho, ahí la cuestión, teníamos una intérprete de japonés-inglés, digamos, de inglés-japonés. Ok. Entonces, ahí como que si había alguna duda por parte de la flautista, entonces yo le decía al intérprete, la intérprete le decía a la flautista, bueno... Nosotros ahí hicimos todos los intentos por comunicarnos, pero al final, por dicha, como usted dice, la música fue la que prevaleció, y con solo mirarnos y ver las partituras y ver los gestos, uno ya iba encontrando los puntos de encuentro, ¿verdad? Para poder realizar la música. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque uno pues no sabe cómo va a reaccionar un intérprete extranjero ante nuestra música, o cómo lo va a tocar, o cómo la va a interpretar, porque teníamos que tocar, por ejemplo, Luna Liberiana,
que aquí en Costa Rica es conocidísima. Usted le pone esa melodía a música sí. costarricense, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Obviamente. Todo el mundo la canta, hasta el vecino de la esquina, ¿verdad? Pero era una japonesa de otro, o sea, de otro país y demás, Claro. ¿verdad? Entonces, me sorprendió muchísimo la facilidad con la que ella pudo, pues, abordar todo el repertorio, e inclusive hasta lo que es la parte estilística, lo captó. Entonces, bueno, pues dicha fue muy profesional y ahí pudimos resolver en una hora un concierto de esta importancia. Caramba. De hecho, algo que Alejandro comentaba, y de hecho pueden ver la nota en diarioextra.com que está publicada, era justamente de esa disciplina que tienen los japoneses, ¿verdad? De ser súper disciplinados, entrenados en todo esto. Y hablaba también de algo que tal vez sí nos puede comentar, como de ese arraigo, ¿verdad? Que usted sintió de la música costarricense, ¿verdad? Porque estabas frente a emblemáticos diplomáticos de otros países, ¿verdad? Entonces también como ese arraigo que usted sintió sobre la música tica. Sí, realmente, bueno, con lo que dice Fabiana en la primera parte sobre los japoneses, bueno, creo que la flautista Manami Hino es un ejemplo muy profesional, todo muy bien apuntado. Yo le decía alguna cuestión, ella directamente lo apuntaba en la partitura, en la tabla, y apuntaba todo. O sea, una profesionalidad realmente impresionante. No solo ella, sino todo el equipo de sonido, todo el equipo del teatro, ¿verdad? Y tocando con ella y viendo cómo ellos valoran nuestra música, cómo les sorprendía, cómo se le veían sonrisas a la hora de escuchar las distintas melodías, las danzas costarricenses y demás. Entonces uno decía, bueno, la verdad es que nosotros a veces no valoramos lo suficiente nuestra música, tal vez la vemos como en menos, o inclusive a nosotros mismos nos vemos como en menos, los costarricenses, tal vez por esta forma que tenemos, por esta idiosincrasia, ¿verdad? De tal vez no resaltar demasiado y no incomodar al otro, ¿verdad? Esa cuestión que tenemos algunos costarricenses, ¿verdad? Pero yo creo que sí debemos resaltar eso más. El repertorio costarricense fue muy bien recibido por parte de la audiencia japonesa, les encantó. Luego me decían que cómo era el país, que cómo se hacía para ir, que si de verdad había la luna nigeriana en Liberia, porque yo les había explicado, ¿verdad? Que Liberia está salida, ¿verdad? En el verano, y que era muy linda, ¿verdad? Entonces ellos preguntan, ¿de verdad se ve así? Es que aquí a veces cuesta por la contaminación en el cielo y no sé qué, ¿verdad? Entonces todo esto a ellos les fascinó, realmente para ellos la visión que tienen de Costa Rica es paradisíaca, ¿verdad? Qué increíble. Sabemos que tenemos muchísimos problemas, ¿verdad? Pero tenemos que resaltar todavía las cosas positivas. Sí. Yo creo que Alejandro ha resumido eso. Tenemos problemas, pero es que es un país y pasa en cualquier lugar del mundo. Alguien habla de Costa Rica y comienzan a preguntar, ¿y cómo es? Y es verdad que los perezosos caminan ahí por los lotes. Y es verdad, es impresionante el interés por el país. Alejandro, aplausos de nuevo. Gracias por representar al país como lo hace y mucho más en una época en la que estamos hablando tanto del artista nacional. Un abrazo grande, Alejandro. Agradecerles a ustedes, a usted, don Henry, a usted, a usted, Fabiana, por el espacio. Realmente es un orgullo y también agradecerles a los medios, especialmente a Grupo Extra, por darme la oportunidad. Siento que se debe difundir no solo lo que yo haga, sino lo que haga cualquier artista nacional, porque conlleva mucho trabajo. En realidad, a veces el artista nacional tiene que competir con otras grandes potencias, ¿verdad? Que a lo mejor tienen un aparato mayor estatal de financiación o inclusive un público mayor. Y ahí tenemos que abrirnos unos espacios, ¿verdad? Compitiendo con otros colegas latinoamericanos. Pero bueno, es parte de, y ustedes son un apoyo. Entonces, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, Alejandro, y muchas gracias. ¿Qué artista, guitarrista? Qué buena historia.